Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y hoy es para presentarles pues el pequeño informe que el Dr. Campbell nos trae sobre el suicidio asistido médicamente en Canadá y la situación escabrosa en el que se denuncia que en Australia, en 2 estados de Australia, se han planteado pues a dejar morir a niños que habían superado de forma fallida un aborto. Son 2 situaciones que nos dejan muy claro en qué situación estamos desde el punto de vista de respeto de la vida. El doctor Campbell, es el que ven en la imagen, es un hombre que pues lo hemos conocido a lo largo de todo el momento en que se desarrolló el COVID, donde iba explicando cómo médicamente el COVID se estaba desarrollando. Tras pasar el COVID, él ha seguido analizando las cifras de muertes y está denunciando de forma permanente que existe un sobreexceso de muertes tras la pandemia y que ninguna entidad sanitaria está intentando buscar las razones del porqué. Él, evidentemente, es un hombre que lleva años dedicado a difundir temas de salud. Pueden encontrarlo en YouTube, explicando vídeos de salud pública y que hace campañas de información y difusión y de formación dentro de África, en hospitales que están necesitados de formación. El Dr. Campbell no es un político, el Dr. Campbell es un hombre de la salud, un hombre que informa sobre la salud y que busca sobre todo la verdad por medio de la ciencia. Y en esta ocasión pues nos trae el análisis y la reflexión de que una sociedad, cuando no respeta la vida, cuando no está involucrada en conseguir que los más desfavorecidos consigan estar bien protegidos por medio del sistema sanitario, entonces ¿qué tipo de sociedad es? Pero no adelantamos más, dejamos con lo que es su podcast, su vídeo, y todos nosotros sacamos nuestras conclusiones. Gracias por seguir Perlas Cristianas y hasta el siguiente, que seguiremos aquí intentando dar lo que en muchas otras ocasiones otros canales y otros medios no lo dan. Nosotros seguimos juntos en la oración. Perlas Cristianas, difundir y animar. Para eso estamos. Chao. A warm welcome to today's talk, Sunday the 13th of August. Now, I want to think about the nature of human life and existence today. And what's brought this to mind is two La naturaleza de la things, vida existe hoy. Lo que me trajo a la mente 2 cosas, un informe de Canadá y un informe de Australia. Ahora quiero comentar primero con un informe de Canadá, porque la eutanasia se está volviendo cada vez más frecuente en Canadá. Por eso es lo primero que quiero ver hoy. Ahora, en este segundo informe anual sobre la muerte asistida médicamente en Canadá en 2020, es directamente información del gobierno de Canadá. Es el segundo informe de cómo se regula la eutanasia dentro del territorio canadiense. Y seguimos los datos que el mismo gobierno canadiense ofrece. Hasta donde sabemos, estos datos son de buena calidad, de los que, hablando aquí, aunque los números son bastante difíciles de creer, el número de muertes con asistencia médica continuada y aumentando desde el 2019 al 2021. Y daremos cifras de estos datos en un momento, pero en 2020 hubo 7.595 casos de personas que solicitaron esta muerte asistida médicamente. Para poder darnos idea de estos datos, pues podemos ver que la cantidad resultante son 7.595 y esto representa el 2,5% del total de las muertes ocurridas en Canadá. Sin embargo, si vemos y comparamos estas cifras con respecto al 2019, vemos que se incrementaron en un 34,2%
con respecto al 2020. Es decir, es un incremento de más de una tercera parte de solicitudes de asistencia, de muerte asistida por parte del médico. El total de números de muertes asistidas por médicos entre 2016 es de 21.589. Como sabemos por otros estudios sobre el exceso de muertes cubiertas y cosas por el estilo, en Canadá pues los datos lo que nos dan son datos bastante fiables y son datos actualizados. Los que han recibido este tipo de asistencia, pues por la edad promedio fue de 75 años, hombres fueron el 51,9%, el tipo de enfermedad que tenían pues eran de respiratorias y también condiciones neurológicas era del 10,2%. Repetimos que los datos que resultaban eran por parte de los hombres el 59%, 51,9%, las mujeres el 48,1%, la edad media era del 75% y pacientes con cáncer el 69%. De todos estos, el 85,5% se informó que tenían bueno, pues estos servicios cuando se solicitaron, eran servicios que los deseaban. Por lo que no dicen que el 11,5% de personas que optaron por terminar con sus propias vidas prematuramente no pudieron acceder a los servicios paliativos. Todo está expresado de manera positiva, lo cual es preocupante porque los servicios paliativos son fundamentales en el servicio de cualquier asistencia médica. El 43,6% de los beneficiarios creados de estas enfermedades tenían discapacidad. Un número relativamente pequeño esperaba que fuera más alto, que los médicos de atención primaria siguieron siendo los proveedores principales, pero la administración hizo un cambio para estar en casa y que estos médicos fueran los que asistieran y que participaran de estos suicidios asistidos médicamente. También podemos ver qué tipo de personas, pues en primer lugar el 94,7% de los que facilitaban esta muerte asistida médicamente eran médicos, 5,3% eran practicantes o enfermeros y el 68,1% de los casos fueron administrados por físicos de la familia. El tipo de dolor físico psicológico intolerable más citado fue la razón de solicitar el 84,9%, que no podían realizar actividades de la vida cotidiana y por lo tanto se encuentra interesante que esperaba que el dolor intratable estuviera bastante cerca de la cima, aunque en realidad somos bastante buenos en el manejo, que en el Reino Unido, por ejemplo, tenemos servicios de cuidados paliativos para enfermeras especializadas en cuidados paliativos y que notablemente son buenas en este tipo de cosas. Así que la pérdida de capacidad por participar en las actividades de vida no es lo que uno esperaría encontrar para acceder a lo que es el suicidio asistido médicamente. No se mencionó la pérdida de capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana. El 81,7%, toda profesión de cuidado de enfermería puede ayudar con la pérdida de las actividades, de la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana. Pero eso no tiene en cuenta y lo que no se tiene en cuenta y lo que preocupa realmente es pues aparentemente que es algo muy partidista, muy parcial en este informe y que fue escrito por el honorable Patty Jack, que es ministra de Salud. Como ministra de Salud,
dice, me enorgullece presentar el segundo informe anual de cuidados de salud pública canadiense sobre la muerte asistida por médicos del 2020. Por lo tanto, la ministra de Salud está orgullosa, recalca el doctor John Campbell, está orgullosa de que se vaya incrementando el suicidio asistido médicamente. El fallo del Tribunal Superior de Quebec en 2019, en septiembre del 2019, desechó la idea de que la muerte natural de una persona debe ser razonablemente previsible, por lo que antes de esto tenía que decir, esta persona probablemente morirá de todos modos en el próximo, no sé cuál es el marco del tiempo, fueron días, semanas, meses, es decir, que la muerte de esta persona estuviera próxima a solicitar, previa solicitud de lo que sería el suicidio asistido médicamente. Por lo que evidentemente esto puede acelerar para evitar el sufrimiento, pero eso ya pasó, es decir, no estamos en esos casos. Con lo cual, la muerte no tiene que ser previsible, sino que, en otras palabras, esto ahora se aplica a las personas con condiciones no terminales. El tercer informe está cubriendo el 2021, que creo que es el más actualizado que tenemos de Canadá. 10.064 habían aumentado su disposición a solicitar la muerte asistida médicamente, lo cual resulta que es el 3,3% de todas las muertes en Canadá. Es decir, pasamos del 2,5% al 3,3% de muerte asistida o suicidio asistido médicamente en Canadá. Un incremento de un 1%. Con lo cual, pues vemos un incremento importante, que es otra tercera parte desde el 2020 hasta el 2021. Prácticamente son cifras que se repiten desde el 2019, 20, 21. Estos números están aumentando y ahora, en un informe rápido sobre esto, podemos ver lo que opina la Lancet, que es una revista científica de prestigio internacional. Como vemos, desde septiembre de 2022, en Trudeau, el especialista de Derecho de la Salud Leming, de la Universidad de Toronto, dice que lo que originalmente se concibió como una práctica excepcional de medicina se ha normalizado rápidamente. Even before the law is set to be expanded to include mentally ill patients, we already have a worryingly high number of people dying. He argues that Canada's approach is far more permissive than comparator nations, a pacientes con enfermedades mentales. Ya tenemos un número preocupante alto de personas que mueren. Argumenta el enfoque de Canadá es mucho más permisivo que el de países comparables, incluidos como Bélgica y Países Bajos o Suiza, que no se mencionan. Pero eso es lo que nos dice que no hemos logrado salvaguardar lo suficiente contra la medicalización del envejecimiento. Ahora es una de las cosas preocupantes, medicalizar a los muy jóvenes y a los ancianos. Es decir, que ser joven no es una condición médica, o ser mayor no es una condición médica. Es parte de lo que llamamos el continuo flujo de la vida. Somos mayores o jóvenes, pero eso no es una condición médica. Y The Lancet también informa que la nueva línea actuó al final de año que tal como se estipula, a partir de marzo del 2023 se ampliará para incluir pacientes con enfermedades mentales. Ahora entiendo que si estas en Canadá lo podemos mirar en forma actualizada, solo la información de Lancet, que no del gobierno de Canadá, pero no se espera la primera muerte hasta marzo del 2024, por lo que supongo que puede presentar una solicitud en ese momento y obtenerlo en ese momento. No estoy seguro, pero no creo que nadie haya muerto por razones de enfermedad mental todavía en Canadá. Pero por suicidio asistido, el primero debería ser en marzo de 2024. Ahora, esto también es algo preocupante porque la ley inglesa dice que las personas se suicidan cuando el equilibrio de su mente está perturbado.
Sabes que si caminas al borde de un ventilador no hay nada que quieras, pero si saltas, pues te matarás. Y si no retrocedes del peligro, pues estas personas se pueden suicidar cuando el equilibrio de su mente está perturbado. Y esto es algo con lo que tengo mucha experiencia. He dedicado muchos intentos, he participado en ayudar a muchos intentos de suicidio y, de hecho, suicidios exitosos. Algunos notablemente desagradables, y los pacientes tienen una enfermedad mental grave en el momento en el que el equilibrio de su mente estaba perturbado. Y tenemos un tratamiento para la enfermedad mental que se llama psiquiatría. Ahora, mirando el otro extremo de la vida, veamos este informe muy preocupante de Australia. Vamos con ello. Hablando del escandaloso caso, en una audiencia del Senado de Canberra, hoy se dijo que 700 bebés nacieron vivos después de abortos fallidos entre 2010 y 2020. Eso es solo en Victoria y en Queensland. Esas cifras se tomaron de la salud de Queensland y del Consejo Consultivo de Victoria sobre la obstetricia y la mortalidad y morbilidad pediátrica. Esas cifras de 700 bebés nacidos vivos después de sobrevivir a un aborto, pero luego se les debe ser un escándalo nacional en la actualidad. Finalmente se registró bien que 3 políticos, los senadores liberales Alex McCann y el senador del partido Unity Australia, Ralph Bennett, aprobaron un proyecto de ley que requería que los proveedores de servicios de aborto traten a un ser humano que sobrevive a un aborto como un ser humano y, de hecho, presten asistencia. Este proyecto de ley no restringe el derecho a una mujer al aborto, no criminaliza a una mujer por abortar, simplemente requiere, solicita que los médicos brinden atención médica a un ser humano que nace como resultado de un aborto fallido, como si hubiera nacido de otra manera. Al menos yo era, mirando algunas presentaciones, como se puede imaginar, muchas iglesias han hecho presentaciones a favor de este proyecto de ley. Aquellos que se oponen al proyecto de ley, los grupos a favor del derecho a decidir, sus dos argumentos principales parece ser que se trata de un asunto privado. Si nace un bebé vivo durante un aborto, bueno, es un asunto privado entre lo que sucede entre el bebé y la madre y el proveedor del aborto. Y el otro argumento en contra del proyecto de ley parece ser que es una carga colocar esta responsabilidad en los proveedores del aborto, que tendrían que rendir atención vital para un ser humano, que debería ser una gran historia. Es bastante increíble, pero lo es, tal y como lo está relatando el periodista de la Sky News. It's arrived. And when you consider how long the wait list is for adoptions in this country, the amount of homes that are desperately wanting a baby to love and take care of, this would not be an imposition. This would be an incredible blessing for so many. And this has been going on for more years than we know. The stats that you've just quoted are between 2010 to 2020. I remember working for Honourable Nick Garan in WA. He put a massive petition together in 2018 it was, and he was pursuing the case of 27 babies born alive, had survived an abortion, and they too were left to die. This has been raised in successive years now, but our government seem to have absolutely no problem with committing what is, I don't care what anyone says, is absolute murder. It's not just government, but Caleb, I've got a friend who's a journalist, I won't say which network, but he wanted to run a story on this very subject a couple of years ago and was told in very plain terms from editorial, no, we don't want to know about it. Which is the entire antithesis of journalism. Exactly. Raising a question and talking about uncomfortable things. And I mean, the latest numbers, 2021 to 22, 192 children were adopted in this country. In the entire country, a country of what, 26, 27 million people, 192 children were adopted. Una pregunta difícil, hablar de las cosas incómodas, y me refiero a los últimos números. En 2021-22, 192 niños fueron adoptados en nuestro país. En todo el país, un país de 27 millones de personas, 192 niños fueron adoptados. Nadie está diciendo que estos bebés sin un aborto falla tienen que ser. Incredible. Por lo tanto, el tema de la adopción para estos niños sería una opción muy posible. Bueno,
Dice el doctor Campbell, no sé qué decir. Realmente es bastante increíble. Es una civilización. Podemos juzgar el nivel de civilización por cómo cuidamos a nuestros miembros más vulnerables. ¿Lo podemos hacer? Se pregunta el doctor Campbell. Debemos plantearnos si esto es una civilización. Nosotros, así que debemos, tal vez, debamos pensar más en cuán importantes son los seres humanos, la singularidad de los seres humanos, de cada uno de nosotros, de los individuos humanos y la santidad de la vida humana. O simplemente dejar de pretender ser civilizados, admitamos que somos bárbaros. Dr. Campbell manifiesta claramente que lo deja allí para que nosotros podamos reflexionar.